Ya veían a Subía en cámara, lo vamos a tener un ratito aquí en Desayunos Informales. Y ahora hablemos de la situación del senador Leonardo de León. Ayer dio una conferencia de prensa tras el dictamen del fiscal Luis Pacheco, que recomendó a la jueza Beatriz Larrié que archive la causa en su contra por el uso que hizo de las tarjetas corporativas cuando presidía LUR. Esto fue entre 2011 y 2015. De León anunció que va a demandar por daño moral al senador del Partido Independiente Pablo Mieres, luego de acusarlo de decir falsedades ante la justicia, y aludió, aunque sin nombrarlo, a Rafael Michelini, que en una entrevista en el diario El País había dicho que iba a votar el desafuero del senador si lo pedía la justicia por otro delito que no fuera el abuso de funciones. Vamos a ver parte de la conferencia de León. Cualquiera hubiera sido el dictamen, tampoco nos íbamos a amparar en los fueros. Y eso lo queremos decir porque algún colega senador se adelantó unas horas, el mismo día que el fiscal dio el dictamen, allá pedir a dar su pronunciamiento sobre el desafuero nuestro, ¿no? Un colega senador del Frente Amplio que en algún momento me he ocupado de él, pero creo que a esta altura no vale la pena seguir hablando de él porque al final les parece que es lo que busca. ¿Cuál es el modo? Inventan un caso, lo llevan a la prensa, lo judicializan. Si su plan no sale, como le ocurrió ahora al senador Mieres, sale y cuestiona a la Fiscalía, a la Justicia. ¿Saben lo que es Mieres? Lo ratificamos nuevamente. Un gran carroñero de la política. Se confirmó totalmente lo que habíamos dicho hace algunas semanas. Eso es lo que es Mieres. Y además, como recién lo dije, lo que está haciendo es atentando contra una de las instituciones más importantes que tiene el país, que en este caso son, bueno, la Fiscalía y el Poder Judicial. Y veíamos parte de la conferencia de León junto a sus abogados. Recibimos a uno de ellos, Ignacio Durán. Buenos días, gracias por venir. Ahí lo tiene sentado igualito que como estaba ayer en la conferencia. Con otra ropa. Eso mismo. Bien, veíamos también lo de Mieres y lo decíamos. ¿Cuáles son los argumentos para demandar a Mieres? Bueno, en principio el senador tuvo que tolerar, como todo ciudadano, una denuncia en su contra. Acá quiero hacer un poquito de historia breve, pero me parece necesario hacerla. Esto empezó hace más de 2 años. No es solo el tema de las tarjetas cooperativas. De León fue investigado también en lo que se llamó la mega causa ANCAP, vinculado a agencias de publicidad, licitaciones. Y ahí hubo un primer dictamen del mismo fiscal que ayer pide el archivo. Hay un primer dictamen que dice que De León no tiene nada que ver en esa mega causa y lo excluye y dice que va a diferir el pronunciamiento sobre las tarjetas corporativas una vez que tenga el informe de la JUTEP. Eso lo quiero decir en primer lugar porque él ya fue investigado durante más de 2 años. Después que pasa esto y se agrega esta denuncia del Partido Independiente por las tarjetas corporativas, De León va a declarar, presenta todos sus descargos. Y no contento con eso, y aún teniendo un decreto de una resolución judicial, perdón, un dictamen fiscal de archivo, que significa que no hay más nada para hacer, que el titular de la acción penal dice no hay más nada para investigar, el senador Pablo Mieres sigue y persiste en esa actitud de atacar al senador, dañar Pero no su habla de imagen. ausencia de falta, no habla de ausencia de falta, habla de la falta de probidad y todo eso el fiscal. Sí, sí. Pero el fiscal no dice, acá yo no puedo seguir, dice Claro, Pacheco. es raro el fallo para la gente, en tu a la caso sos gente abogado además, pero para está... la gente que escucha y dice, bueno, sí, en realidad hay una cantidad de cosas que no podemos probar, es evidente que se utilizó la tarjeta corporativa para temas personales, pero como no hay reglamento y no es un funcionario público, no puede ir más allá. Para temas personales no lo dice. Dice uso discrecional. Sí. Dice uso discrecional. Acá no podemos perder de vista que estamos en un juzgado de crimen organizado, que no valora conductas éticas ni no valora la moral. Eso lo dijimos siempre y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que puede un poco confundir a la gente es cuando se mete en lo que son los conceptos de probidad o no. Lo que habría que ver es qué es la probidad, cuál gasto entra dentro de la probidad, cuál no. Está bien, pero al decir falta de probidad, Ignacio, es muy claro, Sí. falta de probidad Él es falta lo de dice, probidad. además, en un viaje a Buenos Aires, en Durazno, Sí, bueno, en Cataratas. hay solo 2 gastos que son muy mínimos que dice que el senador no pudo justificar y el resto lo justificó. Bueno, el de muy mínimo poco importa. Digo, si el senador no tiene nada que ocultar, sean 3 pesos, Sí. o sea, $15.000, Sí. no. Ahora, ¿los ataques de Mieres no apuntan hacia allí? Hacia esta Para falta nosotros,
de ética de repente en su conducción? Porque estamos de acuerdo que son esos los pronunciamientos que ha hecho. Para nosotros evaluamos la situación, esperamos el devenir de las horas, esperamos a ver qué repercusión tenía y para nosotros las palabras de Mieres van un poco más porque sigue machacando y sigue insistiendo que manejó... Al hablar después con los tweets y hablar de escandaloso el fallo. Lo que pasa es que hay... Porque él primero Déjame terminar con este tema. El senador se sometió a la justicia como no lo hace casi ninguno de los legisladores. La mayoría se amparan en las prerrogativas y se quedan sentaditos en su casa y declaran por informe. Eso hay que decirlo bien claro. Sí. El senador, cada vez que la justicia lo precisó, el senador fue. Y él sí puede decir que participó de una instancia penal muy rigurosa y él sí puede decir que soy inocente, no hay ningún tipo de delito. Ahora, el concepto probidad y el concepto de qué pasó, si hizo un uso discrecional o no de la tarjeta, entra ya en un resorte más finito, más que es un concepto ético y moral que no es de un juzgado de crimen organizado. Sí, que en su momento habló la JUTEP sobre eso. En su momento habló la JUTEP, se pronunció para nosotros la JUTEP y lo dijimos por escrito, se metió en un área que no es competencia porque entendemos que no es un funcionario público. Pero Nacho, el ser honesto o deshonesto, no necesitamos a Pacheco que nos lo diga. Tú sabes lo que es ser honesto, sí. Yo sé lo que es ser honesto, los televidentes saben lo que es ser honesto. Sí. Y si hubo falta de probidad, está muy claro, o sea, no tenemos que ir al diccionario. ¿Pero qué me querés decir con eso? No entiendo. No, claro, o sea, que se está diciendo que hubo allí falta de probidad y entonces, bueno... Ese es el cuestionamiento que yo tengo al dictamen del fiscal, porque entonces debió haber habido un procesamiento, ¿o no? No, pero ¿Está bien? ¿Y es culpa de Mieres eso? No, culpa de Mieres es que entiendo yo... El fiscal lo que dice es que se quedó sin elementos. Claro, yo entiendo que aún teniendo un fallo desfavorable para Mieres, insiste en los conceptos corrupción, que se quedó con dinero... Pero no fue desfavorable en las cosas que Mieres apunta, o sea, fue desfavorable porque el fiscal no tuvo herramientas, como decía recién Nole, en cuanto a que no había reglamentación del uso de las tarjetas corporativas, en cuanto a que no era un funcionario público, entonces se queda sin herramientas, pero marca que no hubo, que hubo una actitud para la población también queda, bueno, en cualquiera de estas subsidiarias o, bueno, hay manejo de dinero público, pero el funcionario es privado, hay una cantidad de plata que es de todos los uruguayos y si no hay reglamento y queda claro que la tarjeta corporativa hay 2 o 3 cosas que no la tenemos muy clara en que las gastó, ¿qué pasa si en vez de ser, no sé, 1.500 pesos, 3.000 pesos, que te parece poco, son 3 millones de dólares? ¿Hasta dónde llega? Porque si no hay reglamento y sigue siendo un funcionario privado, nos va a pasar lo mismo. Entiendo el punto, pero la justicia penal no tiene que dar mensajes, tiene que aplicar la norma. Eso lo quiero dejar bien claro. Más allá de que pueda haber indignación en la sociedad, yo no le puedo pedir a Pacheco que por dar un mensaje se aparte de la normativa. Está perfecto. Y eso lo quiero decir bien claro. Para mí, el dictamen, con alguna discrepancia que tengo, porque para mí los conceptos probidad o no son muy subjetivos y yo ahí tengo una discrepancia con el fiscal. Pero con el resto estás de acuerdo. Con el resto estoy de acuerdo y yo no lo puedo hacer, Messi. Yo no puedo decir que pero no que el senador Pablo no Mieres para juzgar la conducta desde el punto de vista moral y ético, más allá de lo que es este fallo, porque hasta el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio toma este caso de oficio. Entonces, sí, pero no hay resolución, ahí lo citó, no hay está resolución. Bien, pero el toma de oficio, hay indicios de una conducta inapropiada y me parece que Mieres no se excede pero en los sus indicios declaraciones. terminaron desde el momento en que el fiscal dice que no hay delito. Entonces pero para dice nosotros que no hay hay más indicios. nada para... No. El fiscal dice que no hay delito. El fiscal habla así de falta de probidad, pero dice que no hay delito. En un dictamen en el que queda claro que el fiscal dudó bastante sobre las circunstancias. No es que es clarísimo que no hay delito. Entonces Mieres, que fue el denunciante, tenía indicios para presentar la denuncia. Pero nadie está diciendo lo contrario. Estamos hablando de 2 cosas distintas. Creo. Mieres tuvo indicios, Mieres los presentó y es una denuncia muy fundada. ¿Y por qué se van a iniciar acciones por sus dichos posteriores? Porque una vez que termina y se concluye después de una persona que fue 2 años a un juzgado, es que volvió por el tema de las tarjetas corporativas, que se siga diciendo que es un corrupto, que es esto, que el otro, creo que todo tiene un límite. Pero el propio fallo está admitiendo que se hizo un mal uso. No, el fallo no dice que es un corrupto. Y esta gente está diciendo que él es un corrupto. El fallo dice que no hay delito y se archiva. Y cuando De León lo acusa de carroñero, ¿no te parece que es bajar el nivel también? Bueno, yo no voy a entrar al nivel de acusación Mieres y De León, no me compete. Y no me voy a meter y me parece que es un tema estrictamente personal. Es un tema que ya ambos han personalizado y es un tema estrictamente de ellos. Bien. Lo que sí creo es que, y creo francamente, que Mieres ha cruzado una línea que me parece que no corresponde y que ha atentado contra las instituciones. Cuando el fallo hubo anterior, el dictamen fiscal pidió procesamientos, aplaudieron a Pacheco. Cuando el fallo no te pide ningún procesamiento y es adverso a lo que tú pensás, desconoces la institución y hablas que es una vergüenza, que es un despropósito, eso sí no lo comparto para nada.
Ignacio, la jueza Beatriz Larrea, ¿ahora qué tiempo tiene para hacer pedido al fiscal? La juez en el asunto... Sí. Esto es una recomendación del fiscal. Esto es una a la recomendación, jueza. lo va a explicar mejor que yo el doctor Gustavo Subí. Ahora, por lo que es nuestro proceso penal, el titular de la acción penal es el Ministerio Público, y al decir que no hay delito no hay más nada para hacer formalmente, no hay apelación, no hay más nada. Por eso es que nosotros, independientemente de las consideraciones que hace Luis Pacheco, que no las podemos dejar de tener en cuenta, y Del León lo sabe, Del León no es tonto y él sabe que cometió errores. Lo que sí es claro es que la persona se sometió a la justicia, que no lo hacen todos, y la justicia dijo que él no había cometido ningún delito. ¿Por qué cuando ayer se le preguntó en la conferencia de prensa sobre algunos gastos, él dijo, yo eso lo contesté donde debía contestar? Al ser dineros públicos, porque el 90% de las acciones de ANCAP son dineros públicos de todos nosotros, ¿por qué no lo dice públicamente? No, ¿por qué no yo viene y se gasté en sienta esto, yo acá gasté en y- esto? Bueno, es una pregunta que debe responder el senador. No, tú sos asesor legal. Obviamente, lo Hay nuestro... tantos que deberían responder, pero no atienden el teléfono o no quieren Sí, decirlo lo en nuestro, cámara. como digo siempre, es una tarea estrictamente judicial. De Claro, hecho, pero tú eras asesor legal y podías haber dicho, decí todo en todo lo que gastaste. Decí lo que legal, dijiste no la- comunicacional ni político, Jaime. Entonces, mi tarea se reduce a lo que él va a decir adentro de un juzgado. Después, Claro. Ahora, los recién políticos dijiste- tienen su forma de ser y de proceder, que ahí no voy a meter. Recién dijiste, De León sí sabe que cometió errores. ¿Cuáles son esos errores? Bueno, los errores son que podía haber procedido de otra manera en algunos casos, pero él más que nada los errores los apunta a cuando estuvo en ALUR y resoluciones que tomó, no estrictamente a lo que es el tema de las tarjetas corporativas. Él está convencido de que no hizo ningún gasto para fines personales, se demuestra que son todos gastos de alojamiento, de hoteles, Pero de tenía comida. viáticos. Sí, ahí tenemos una discrepancia con el fiscal también, porque nosotros entendemos que él justificó que no usó esos viáticos cuando usaba la Pero tarjeta. ahí, ¿Se Nacho, los nos metemos devolvió? en una cosa donde a mí me parece que el caso de León ejemplifica bien. Él ayer hablaba de la comparación con Petrobras y que se quiso hacer de lo de ANCAP el Petrobras uruguayo, pero también ejemplifica bien un problema que es el tema del patrimonialismo en América Latina, cuando se confunde la cosa pública con mi interés, no personal sino político. Y lo de Durano es clarito, él se quedó en un lugar cuando había una actividad de la agrupación de Raúl Sendic, en realidad del Think Tank, ¿verdad?, del Uruguay 2030, donde justamente, evidentemente había un interés político de León ahí, y se quedó, y eso no tenía nada que ver con ALUR. Él no puede creer que eso tiene que ver con su actividad ALUR, o es entreverar la cosa, es entreverar justamente la cosa pública con la cosa política y Bueno, lo es lo personal. que hizo el director del Partido Nacional en el Brou. Pagó la cuota con la tarjeta corporativa. Él dio su explicación y el propio dictamen del fiscal dice que no es de recibo lo que explica en ese caso. O sea, que él puede explicar lo que considere necesario y por qué después de venir de un viaje recaló en ese lugar, podrá ser entendido o no. Y el fiscal, de hecho, dice esto no me cierra o esto no debió haber sido así. Y pueden ser parte de los errores que señala de León o que infiere de León que cometió. Bien. De León sí va a tener que declarar por su vínculo con Daniel Mercado, ¿no? El publicista argentino que en 2012 testificó en España bajo la figura de arrepentido por blanquear dinero negro del Partido Popular. Era un representante de una empresa que tenía un convenio con ALUR. Sí, acá quiero ser bien claro, pero esto va un poco en concordancia con lo que ha sido toda esta denuncia de León. Acá la noticia que se dio, y por esto llegó al juzgado y por eso ameritó que el fiscal de corte mandara el audio a la fiscalía. Acá la noticia que se dio es de León cenó con un lavador español. Y de León cenó con el representante de la empresa Griño, que es Daniel Mercado, porque en julio de 2013 ALUR y Griño Ecologic firmaron un convenio marco. Entonces, ¿con quién se iba a juntar a cenar de León si tenía a esta persona de referencia con la cual ALUR había hecho un contrato? Entonces, es parte de lo que decimos. Acá cuando se da una información con cierta tendencia a que la gente piense o opine de determinada manera, pasa lo que pasa. Y de León agregó toda la prueba antes de que el fiscal se pidiera de que Daniel Mercado era el representante de esta empresa, que tenía un contrato, un acuerdo marco con ALUR y que por eso debió juntarse con esa persona. Y la noticia fue que él se juntó a cenar con un lavador cuando de León no tenía ni idea que era Pero este se lo Mercado. llama a declarar por... Claro, para que amplíe sobre la circunstancia, pero el fiscal ya deja claro que es una declaración ampliatoria porque él ya agregó quién es Daniel Mercado y agregó los contratos que vinculan a ALUR con la empresa Griño. Entonces no hay nada que ocultar y por eso se juntó con esta persona. Bien. Ignacio Durán, muchísimas gracias por la Gracias, Como como siempre. siempre. Tenemos que hacer una